98.5. Bueno, estamos de regreso en la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. El debate nos volvió loco ahorita y realmente es parte de Legal Radio. Esto es en vivo y debatimos tanto fuera como en el proceso de estar en el aire con ustedes. Nos visita nuestro gran amigo César Amadeo Peralta Gómez, licenciado en Derecho de la Universidad Pedro Enrique Ureña, maestría en especialidad de estudios judiciales en la misma universidad, entre otros estudios. Abogado en ejercicio, activo en el derecho en materia penal e inmobiliario, con especialidad en la administración pública y financiera. Un gran amigo desde hace mucho tiempo, siempre ha estado con nosotros en los programas que hemos estado como equipo. Un jurista, carta cabal, un aplauso para él. Quiéralo siempre de su barra, pero nunca de la barra contraria, porque va a pasar trabajo. De toga y birrete. Bienvenido, maestro. Gracias, un placer para mí por la invitación y aprovechar para exhortar a Mercedes Wallis a que no me vuelva a invitar con 4 profesores porque voy forzado. No, usted sabe que usted es uno de ellos y hace mucho tiempo nos viene acompañando en estos debates. Bueno, ya usted escuchó por dónde andábamos con el tema del derecho penal, si es la última ratio o no, en qué contexto pues nosotros tenemos que observarlo, qué mensaje se está mandando a la sociedad. Yo quiero hacerle la primera pregunta. A través de la sentencia que rinden los jueces en estas ocasiones. Así que Manzano tiene la primera pregunta. Profesor, pregunta. mire, ¿qué sería más factible desde el punto de vista de la sociedad? ¿Que las estafas piramidales las forcemos o la tratemos con sentencia ejemplificadora, o que modifiquemos realmente el código y creamos una estructura donde sea sólido y las penas sean conforme a la gravedad del hecho y que no sea simplemente ir a tomar esa lucha en esos tribunales? Dígame usted ese contexto. Comenzando con esa pregunta, ustedes de una vez llevan la razón. ¿Y a qué me refiero? Los códigos que nosotros tenemos, son extremadamente atrasados para el avance de los delitos, incluidos esos delitos piramidales. Fíjate como, por ejemplo, la sanción que nosotros tenemos actualmente no va acorde con la gravedad del delito, o sea, que estas estafas piramidales cometen. ¿Y a qué me voy a referir? Ustedes tienen ahí un caso, bueno, hay un caso emblemático, pero son muchos subsiguientes. Caso Jairo González. O sea, a una sola persona, Jairo, por ejemplo, le lleva 100 millones de pesos. O sea, yo sigo asombrado con esa suma, pero es real porque soy yo que llevo el proceso. Y que la pena máxima pudiera ser de 5 años, que esa es la que prevé el abuso de confianza. O sea, hay una distorsión entre la sanción y el daño ocasionado. Pues no tenemos la estafa piramidal como tipo. No. Exacto. Por ejemplo, Maddox fue un juicio de 8 meses y lo condenaron a 154 años. Exacto, porque fuera de aquí sí han actualizado todo ese tipo de delitos, incluido el cúmulo de penas. El Código Penal viejo, el Código Penal nuevo, que lo han aprobado en el 2014 y lo han vuelto a aprobar, si mal no recuerdo, en el 22, 23. ¿Pero cuál código nuevo, maestro? No, ya eso está obsoleto. Él es código. Déjelo desarrollar. Pero ese código que han aprobado, que no lo han dejado entrar en vigencia, ese viene con 4 modalidades de estafa según el grado. Y lógicamente trae aumento de penas de la que hay actualmente. Y en ese cúmulo de penas, ese nuevo código va a traer 20 años de prisión por estafas piramidales. Es diferente a 2. Entonces, eso sí va a poder disuadir a mucha gente que se metió en esa vuelta a robarse todos esos cuartos y a crear estructuras piramidales y a crear compañías fantasmas, porque la sanción prácticamente no existe. La propia ley que tú conoces de sociedades comerciales, por ejemplo, por muchísimos delitos societarios que se conocen ahí hay sanciones demasiado benignas. A veces ni sanciones hay. Nosotros cogemos mucha lucha en los tribunales, inclusive, para demostrarle a los jueces la responsabilidad penal que tienen los socios, el consejo de administración de una sociedad que se dedica a cometer delitos.
Porque los jueces en algunos casos no han profundizado en el conocimiento de la ley también es demasiado benigna, pero a donde yo también siempre voy, que es a la génesis de los problemas, y siempre hablo de los congresistas. Al nosotros tener un 85%, un 90% de congresistas que no son abogados, que muchas veces hay algunos que no han hecho el 8º curso, muchas veces ni siquiera le interesa o no le conviene la aprobación y actualización de muchísimas leyes, precisamente para disuadir el que no se cometa un delito. Claro. Entonces, a veces, por ese mismo desconocimiento, meten un artículo, y le voy a poner un ejemplo con nombre y apellido, meten un solo artículo, meten 5 palabras que de una vez le ahorra 5 años de prisión a una gente que se dedica, por ejemplo, a crear falsos puestos de bolsa de valores. Y se lo voy a poner de una vez. Claro. En la ley 249-17 sobre el mercado de valores, que yo la ejerzo mucho en estos temas de fraude, hay un artículo 351 más o menos que dice la comisión de estos delitos se consideran delitos de acción pública, y lo dejó hasta ahí. ¿Qué sucede con eso? ¿Dónde está la trampa de una ley que básicamente se desarrolla mucho en el ámbito privado? Pues prácticamente uno como actor civil no puede solicitarle la conversión al Ministerio Público. No. Para llevar un caso. Entonces, ¿qué sucede? Esa ley trae una pena mínima de 10 años de prisión para el que constituye un falso puesto de bolsa de valores, pero con la carga que tiene el Ministerio Público encima, a veces se le hace difícil llevar tantos procesos, pero yo quisiera separarme del Ministerio Público. Y operar sin permiso son 10 años. Exacto. A diferencia del tema bancario, que no tiene esa sanción. Entonces, forzar a la regulación, por eso el mercado de valores es mucho más seguro, pero hay un foco en eso que usted dice, en montar puestos de bolsa falsos. Exactamente. Entonces, fíjate cómo ese escape que se le va al legislador, y precisamente a lo mejor porque no consulta con los abogados como ustedes que están en la calle, le permite al imputado salirse con la suya, y por eso mucha gente también en desconocimiento se querellan por el delito de estafa, que tampoco es el que cabe en el tema de los delitos de bolsa de valores. Y el juez está obligado a imponer la pena que le están solicitando las partes, que es de estafa, y es de 2 años, cuando en realidad esa ley contiene una pena de 10 años de prisión y no la ejercen. Hay muchos ministerios públicos en el país entero que no la conocen. Entonces, todo, siempre yo vivo insistiendo. En Francia se creó una sala, es decir, la Corte de Casación francesa tiene una sala para lo financiero y económico, porque las reglas de interpretación y de prueba son diferentes. Y de paso, recomiendo en eso que usted está diciendo, hay un libro de Klaus de Tiderman, que sobre las técnicas legislativas, cómo se regula la regulación inteligente en los delitos modernos, para que no caigan en desuso y que los conceptos no puedan hacerse. ¿Por qué? Porque aquí los legisladores vienen y te dicen, cámbiame el sabrá y el a sabienda, porque se repite. No hay una forma de redacción para los verbos rectores. Entonces a veces no es un verbo, a veces te quedas vacío. Y hay una técnica de redacción de eso que debe de ser limpiada por especialistas para que la norma siga siendo inteligente. Y por eso sucede eso. Ahora, yo me pregunto, y usted con su experiencia, y perdone que tome la segunda pregunta, pero es que usted sabe que a mí me apasiona el tema del delito económico. Esos procesos y esos sancionamientos y esa persecución, leímos una noticia que ayer HB Fútbol en San Francisco de Macorís ya se hizo, oye, ni mantequilla que hizo, recomiendo ver el análisis que hizo Edison sobre el proceso de mantequilla y cómo se articulan los fraudes, que están en YouTube en Legal Radio. Y todavía desde ese caso la gente dijo, bueno, pero mira, prisión. Y que
y no ha parado, porque no hay una unidad de persecución desde el punto de vista, desde la superintendencia que va investigando el mercado, que va diciendo, ven acá, ¿y dónde está el dinero? Debería de ir a tal cosa, porque es predictible o predecible. Entonces, los procesos no están restringiendo, hay más en camino. Si más tarde el tiempo da, yo también hice un análisis en la plataforma del Demócrata del caso Mantequilla, que también podemos replicarlo. Profesor, no, hágalo aquí. Mire, tenemos tiempo, doctor, vamos a aprovecharlo. Quiero hacerle la pregunta, si por ejemplo este caso de ITV Fútbol, y que siguen saliendo casos en República Dominicana que atentan contra el sueño y pudor de tantas familias en República Dominicana, y la pena, como usted dice, según la estafa, serían 2 años, ¿no habría una forma de subsumir esos hechos a esas personas que tienen esa cara dura de presentarse en plataformas hasta digitales y decir que multiplican el dinero de los ciudadanos que tal vez no tienen la educación que podemos tener nosotros, que somos abogados, etcétera? La pregunta sería, ¿se pudiera subsumir esa conducta delictuosa en esa ley 249 sobre valores y buscar la fórmula de que ese 2 años pasen a ser un 5-10 más o menos? Muy duro, público, no, ese va a ser el próximo procurador, hermano. Yo te diría que armonía social. Comenzando, yo les recomiendo inclusive a muchas víctimas de ese tipo de actividad ilícita que busquen a los abogados que manejen bien el tema de los delitos económicos y de fraude financiero, que hay muchos abogados en el país. Manzano, hay un tipo ahí que se llama Manzano. Al doctor César Amadeo Peralta. A Manzano, de Amadeo. Manzano, sí, y es precisamente porque se cometen esos delitos que tienen un componente que de todo tiene un poquito. Tienen un poquito de violación a la ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología. Tienen un componente de abuso de confianza. Tienen un pequeño componente de estafa. Pero ¿qué sucede? El delito en sí, el delito troncal que se cometió en San Francisco de Macorís, ahí hay un abuso de confianza porque esas personas entregaron ese dinero con una condición de que era para tú duplicármelo y devolvérmelo, inclusive pagarme intereses donde ellos fijaron intereses. Entonces, esa pena del abuso de confianza le faculta al juez a imponerle 5 años de prisión por abuso de confianza. Si se van por el delito de estafa, le van a hacer un favor al imputado y lo van a condenar posiblemente a 2 años. Entonces, esa pregunta te la voy a ligar con el análisis de Mantequilla y con el análisis de muchos casos. Atención para el corte. De delitos económicos. Y aunque mis relaciones, por ejemplo, en el Ministerio Público son de primer orden, pero he sido el primer crítico con decir, el Ministerio Público constantemente se la pone fácil a esos bandidos, porque donde hay, voy a volver a mencionar el caso que mencioné de Jairo González, donde hay 457 afectados, donde se habla de 100 millones de dólares, es imposible que el Ministerio Público en una sola medida de coerción meta a 453 personas en una solicitud de medida de coerción y posteriormente en una acusación meta casi a 460 personas. Le está haciendo el favor a Jairo González. ¿Y por qué le está haciendo el favor? ¿Qué yo hice en ese caso? Y es lo que yo les recomiendo al Ministerio Público para mandar un mensaje contundente, para acabar con todos estos tigres que andan robándole el sudor a la familia. Yo, por ejemplo, solicito la conversión de mis casos, de mis acciones. Pero hace rato que yo, luchando ahí con varios colegas, ya yo logré por un solo caso de $800,000, ya yo logré 5 años de prisión contra Jairo. O sea, yo he sido inclusive el único abogado que en tema de fraude financiero y de criptomonedas, sobre todo, y de bolsa de valores, he logrado 2 condenas en los tribunales, pero he
de manera muy incisiva, luchando y explicándole a los jueces del tribunal colegiado. Entonces, de manera estratégica. Exacto. Entonces, si el Ministerio Público agarrara un caso como el de Jairo González y como el de Mantequilla, ese caso de Mantequilla fue mal llevado, pero 10 veces mal llevado. Entonces, a Mantequilla, en Monteplata, meten ese mismo grupo de personas en la solicitud de medida de coerción y en la acusación, acusado de estafa. Lo premiaron. Si a Mantequilla le abren por lo menos 15 expedientes con esas 150 víctimas, y de cada expediente de eso, Mantequilla recibe 5 años de prisión, Mantequilla hubiese dejado de joder. ¿Y por qué se lo digo en buen dominicano? Porque cuando 15 de esas víctimas hubiesen tenido 5 años de prisión contra Mantequilla, y esa prisión, como se tratan muchas veces de acciones privadas, tú la ejecutas en el momento en que a ti te convenga. Tú puedes ejecutarla de manera concomitante, 3 y 4 de ellas, pero también tú la puedes guardar ahí. Oye, Mantequilla no saca la cabeza nunca. Y eso mismo también le hubiese pasado a los otros temas de fraude financiero, en donde un imputado le están haciendo el favor con una sola pena, que es la que va a imponer el juez por 450 víctimas. Y una cosa, doctor Peralta, no hemos salido bien de las estafas piramidales, claro, en el grado de abuso de confianza, porque aquí no existe el tipo, bien como lo hemos establecido, pero entonces están surgiendo estafas inmobiliarias. ¡Ay! Eso es un tema. Que es un tema bastante importante y que está afectando a una gran parte, no solamente de nuestra población, sino de los residentes en otros países que hacen inversiones inmobiliarias desde otros países. Más grave todavía, porque las personas que invierten en inmobiliarios son personas incluso que están más conservadores, quieren comprar su sueño, su hogar, porque muchas veces la estafa como ATV son personas que quieren duplicar su dinero. Es como un ámbito totalmente diferente. Yo me auno todavía más a la estafa inmobiliaria, que son para mí más graves. Antes de hablarte de las estafas inmobiliarias, por ejemplo, la estafa de San Francisco de Macorís, a mí me llama la atención que quien va a ser el principal imputado, o sea, yo le tiré un análisis y yo dije, pero un hombre que ni diente tiene. Y no tiene el verbo tampoco para estafar así. Exacto. Un tipo que se ve que es una persona escolarmente, académicamente bruto. O sea, como tú le llevas de que 5 millones de pesos para que te lo duplique en una plataforma digital. Entonces, hay mucha responsabilidad precisamente en el que lleva esas inversiones a ese tipo de personas. Yo le puedo decir que el tema de las estafas inmobiliarias, para mí, el principal problema que se da es que las personas no quieren buscar a un abogado antes de realizar una inversión inmobiliaria, y por ahorrarse, soy yo que pongo un número. Sigue hablando, doctor, que el teléfono es suyo. No quiere buscar a un abogado, ¿eh? Exacto. Es que, profesor, pero mire, por ejemplo, el Instituto de la Vivienda, el Ministerio de la Vivienda, debería de crear un registro obligatorio de todos los que venden y de todos los proveedores, que usted tenga una numeración que pueda entrar en un código QR y usted verificar que esa operación está haciendo, si es un fideicomiso con el registro, cómo va la obra, que ahí se suba, se grabe esto. Porque mire qué es lo que pasa. Los inversores, por ejemplo, los fideicomisos, ¿cómo supervisan? ¿Dejan solo a los constructores? No, ellos tienen sus arquitectos supervisores en la parte estructural de la obra, porque van a meter un dinero en plano y comienzan a buscar el ingeniero estructural, el del plano, el de permisología, el de los ICE, informe de cumplimiento ambiental, y se asegura. Entonces el Estado, que es simplemente un mero tema registral para un tema de no fiscaliza. Lo segundo, debemos de crear, y ahí quiero su análisis, 4 pilares de reforma en el Código Procesal Penal. Primero, la class action, que cuando hayan acciones donde haya más de 50 víctimas, todos deban de ser representados por no más de 2 abogados.
para evitar los costos. Porque, y también que no hablen porque van a hablar los 100 y hay que darle la palabra. Nada más dando calidades se van las primeras 3 horas. La segunda pilar de reforma, que la audiencia preliminar se elimine y que sea una audiencia de incidente, de prueba y de todo, para que cuando llegue a juicio no haya posibilidad de usted volver a hablar de prueba. Y tercero, que solamente se pueda celebrar una audiencia por año cuando el imputado esté preparado. Por ejemplo, en Francia, yo estoy llevando un proceso donde hay una persona en Francia y desde noviembre la audiencia se la fijaron. ¿Usted sabe para cuándo? Para agosto de este año. Entonces ya tú no quieres perder la oportunidad. Cuando un juez viene y reenvía, sale por cada reenvío, lo hemos hecho el análisis aquí, por 1.7 millones de pesos, cada reenvío en el día. Entonces, ese costo no lo tenemos. Y 4, la reforma al Código Penal, para que trabaje cúmulo de pena, actualice la cosa y sobre todo la forma de cómo se cometen los delitos. Porque yo puedo tener un grupo de empleados trabajando para mí y yo ni siquiera tocar nada, y esas empresas inmobiliarias, y después en tema probatorio yo no conecto la verdadera persona, entonces la forma de comisión de delito. Entonces tenemos muchas cosas. Vamos a ver qué dice el doctor Peralta. Sí, doctor Peralta, usted no va a dar esa respuesta después de la pausa en el último bloque. Radio Legal por Rumba 98.5. Muchos años cogiendo lucha. Adelante, querido doctor Peralta. Parte de la respuesta que le iba a dar era el que le pudiéramos pedir a los programas que nos siguen que nos dé el espacio para debatir estos temas. Trate de responder para que Edison pueda preguntarle. No. Responde abiertamente, doctor Peralta. La pregunta del hermano Manzano es bastante amplia. Muy amplia. Porque, por ejemplo, no nos va a dar tiempo a desarrollar el tema de los delitos inmobiliarios cuando yo reitero que lo que tú acabas de decir se trata de una propuesta a futuro muy importante y que debería haber existido. Pero mientras tanto, con lo que tenemos, yo exhorto a las personas que vayan a invertir en la compra de una propiedad a que busquen a un abogado y que el abogado le haga una debida diligencia. Y la presencia del abogado es tan importante para que el país lo sepa, que a mí me ha tocado analizar hasta contratos de alquiler. Y cuando yo he analizado ese contrato de alquiler, tiene 18 cláusulas abusivas y prácticamente delictivas que yo he recomendado que las sean extirpadas de ese contrato, porque si no, esa persona se iba a comprometer de mala manera. Por eso es importante el abogado. Pero también he analizado contratos de compra de inmuebles en planos, y llega un momento en que el que está comprando va a perder su cuarto hasta si le da gripe. Sí. Pero es porque hay un abogado que está analizando el contrato. Entonces, por eso yo reitero que muchas de las estafas inmobiliarias se deben a la no presencia del abogado. En cuanto a los temas de los códigos, yo inclusive le anuncio, yo estoy trabajando en un proyecto de modificación también del Código Procesal Penal con la finalidad de presentárselo a 2 senadores, y lleva entre muchas recomendaciones de enmienda precisamente la anulación de las audiencias preliminares. ¿Cómo? De conocimiento de pruebas. Eso es primicia. Exacto. Y es porque yo la considero innecesarias y pérdida de tiempo en el sistema. Al final de cuentas, duramos 2 años en una audiencia preliminar. El juez lo único que va a decidir es si envía o no a juicio de fondo. Y cuando vamos a juicio de fondo, volvemos a discutir lo mismo de la audiencia preliminar. Entonces me deja dicho que eso no tenía sentido. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, ya. No. Ya en ese mismo orden, doctor, el tema de la audiencia preliminar, usted la plantea de forma, digamos, acuerdo entre las partes, obligatoria en algunos casos. Simplemente mi opinión es que sea extirpada del proceso penal. En todos los procesos. Exacto. Ya el tema es diferente, el tema de conciliación. Si van a conciliar, siempre va a haber cómo conciliar, pero lo considero una pérdida de tiempo porque vivo cogiendo lucha, pasando hambre en el Palacio de Justicia y reenviando audiencias preliminares por disparate. Me preocupa mucho el tema de los delitos financieros, precisamente cuando yo veo
40, 70 abogados, porque las audiencias no avanzan. Y siempre tengo un ejemplo, me gusta hablar con nombre y apellido. Hay un caso, se llama Financiera Belgal, que funcionaba en Gascue. Yo estoy trabajando en ese proceso, pero ese proceso lleva como 8 años en los tribunales. Y a todos los colegas, amigos míos, yo se lo digo, ese proceso no ha avanzado por culpa de los abogados. Porque cada víctima tiene un abogado, tiene 2 y tiene 3. Y precisamente en los casos, que es el mismo caso de manera diferente, si hay 60 víctimas y yo estoy representando a 50 víctimas, el caso avanza vertiginosamente, y del otro lado yo solamente tengo al lado mío al Ministerio Público o posiblemente a 3 abogados, y el caso avanza. Pero todo eso hay que regularlo porque el sistema penal tiene una carga económica demasiado pesada. Cada vez que se conforma el tribunal, inclusive para revisar a veces medidas de coerción que no es necesario revisarlas. ¿Y cuáles medidas de coerción no es necesario revisarlas? Una persona que haya cometido un crimen atroz fuera de aquí le imponen una medida de coerción sin derecho a fianza, porque ya las pruebas iniciales con que lo agarraron a un criminal, eso no amerita que haya que revisarle cada 90 días una medida de coerción, porque tenemos una carga para el sistema económica, de personal y de todo. Que definitivamente, posible. Doctor, pero con esa situación de la audiencia preliminar, que es bastante delicado, yo diría, y si me ocurre ahora mismo aquí en su alocución, ¿no sería mejor que una secretaría de un juzgado de la instrucción se asegure de que esa audiencia preliminar está totalmente preparada y que se force al sistema a que solo se conozca en una oportunidad esa audiencia preliminar? Porque aquí lo que quieren hacer es un juicio y reenvío. Entonces, la propuesta mía para que la incluya en su estudio y su reflexión es que, como sucedió en la materia inmobiliaria, en una sola audiencia para producción de pruebas de audiencia preliminar, y que el juez esté obligado, previamente un trabajo arduo de la secretaría, de saber si la parte está citada o no, si tiene abogado o no, etcétera, a fallar en una sola audiencia. ¿Qué le parece? Ciertamente estoy de acuerdo contigo. Otra cosa que obliga a los abogados a meterse en cintura en esas audiencias preliminares, ojalá que los jueces, cuando la vayan a conocer, de una vez fijen un calendario. Aquí vamos a conocer audiencia todos los viernes y usted verá que nosotros avanzamos. Pero si se hacen esos reenvíos a veces a 45 días, 35 días, eso no termina nunca. Bueno, señores, aquí llega un programa súper interesante. Si usted nos sintonizó ahora, vuélvalo a ver en las redes de YouTube. Rumba FM, la 98.5, Legal Radio se despide hasta el próximo sábado, pero recomendamos seguir. No, pero espérate, falta una frase, Gustavo. Ay. Dale, Gustavo. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide con el doctor Amadeo Peralta, que vuelve en cualquier momento. ¡Aplausos! Sí, Para señor. Fausto, que está esperando la frase. Legal Radio.